Imagina por un momento el cielo nocturno, un espacio inmenso, aparentemente silencioso, donde cada punto de luz parece fijo, eterno, y de repente surge un visitante inesperado. No un cometa cualquiera, no un objeto predecible de los que regresan cada pocas décadas. Hablamos de un viajero interestelar, un fragmento de otro sistema estelar que ha recorrido distancias imposibles para cruzarse, ahora, con nuestra mirada. Su nombre es 3I Atlas, y desde el primer día de su descubrimiento, no ha dejado de sorprender a la ciencia. Este cometa interestelar, el tercero confirmado después de Oumuamua y Borisov, ha comenzado a mostrar comportamientos que despiertan tantas preguntas como respuestas. Se esperaba que fuera un objeto frío, discreto, casi invisible. Sin embargo, lo que estamos viendo contradice esas expectativas. Una cola que crece más rápido de lo previsto, una coma verdosa que revela procesos químicos inesperados y anomalías en su composición que lo distinguen de cualquier otro cometa observado. Antes de sumergirnos en esta historia cósmica, te invito a que te suscribas a este canal y nos acompañes en este viaje. Cada relato que compartimos aquí está diseñado para que cierres los ojos y dejes que tu mente se pierda en el universo. Y si ya eres parte de esta comunidad, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Tu voz también forma parte de este viaje colectivo. Volvamos al misterio de 3I Atlas. A diferencia de los cometas que nacen y mueren en nuestro propio vecindario, Atlas viene de lejos, de una estrella que quizá ya ni exista. Su trayectoria no es una órbita cerrada, es una línea abierta que lo atraviesa todo y que nunca lo traerá de vuelta. Es un visitante único, un mensajero que pasa una sola vez por nuestra ventana al cosmos. Y como si eso no fuera suficiente, ha decidido regalarnos un espectáculo lleno de enigmas. Las primeras imágenes detalladas muestran un crecimiento inesperado en su cola. No se trata solo de un rastro de polvo iluminado por el sol. Los astrónomos han observado que la intensidad y la forma de esta cola cambian de un día a otro, como si el cometa respirara, como si su superficie liberara materiales de manera irregular, creando un brillo dinámico que nadie había anticipado. Y está el color. En las últimas semanas, telescopios alrededor del mundo han detectado que su coma, esa nube difusa que rodea el núcleo, comenzó a teñirse de verde. Un tono esmeralda que no es un simple efecto estético, sino una señal química. Los cometas verdes deben su color al carbono diatómico, una molécula formada por dos átomos de carbono que se excita bajo la radiación ultravioleta del Sol. Que Atlas muestre este color de manera tan temprana en su viaje es, para muchos astrónomos, un dato que cambia la narrativa. Significa que los procesos internos de este visitante interestelar no son los que imaginábamos. Lo fascinante de todo esto es que apenas estamos comenzando a observarlo. Faltan meses para que alcance su punto más cercano al Sol, y ya nos está mostrando sorpresas. ¿Qué más podremos descubrir cuando se acerque todavía más, cuando la radiación solar despierte capas más profundas de su núcleo? En este viaje de 17 bloques, iremos paso a paso, explorando lo que la ciencia sabe, lo que sospecha y lo que aún se atreve a soñar sobre este visitante. Pero no olvidemos lo esencial. 3I Atlas no es solo un cometa. Es un espejo cósmico en el que proyectamos nuestra curiosidad, nuestro deseo de comprender y nuestra eterna fascinación por lo desconocido. En el siguiente bloque descubriremos con más detalle de dónde viene este viajero, cómo se calcula su trayectoria y por qué su paso por nuestro sistema solar es un evento irrepetible. Hablar de 3I Atlas es hablar de un viajero que no pertenece a nuestro hogar. A diferencia de los cometas tradicionales, que se forman en la nube de Oort o en el cinturón de Kuiper y siguen trayectorias elípticas que los traen una y otra vez cerca del Sol, Atlas no regresará jamás. Su movimiento describe una curva abierta, lo que en astronomía se conoce como trayectoria hiperbólica. Eso significa que cruza nuestro sistema solar una sola vez, como una piedra que atraviesa el agua sin detenerse. Calcular esa trayectoria no es tarea sencilla. Cuando un objeto tan rápido y distante aparece en los telescopios, los astrónomos deben seguirlo noche tras noche, midiendo con precisión su posición frente a las estrellas de fondo. Con esas mediciones,
ajustan modelos matemáticos que permiten determinar su velocidad y su dirección. En el caso de 3I Atlas, esos cálculos revelaron algo extraordinario. Viaja a más de 60 kilómetros por segundo en relación con el Sol. Una velocidad tan alta que ninguna fuerza gravitatoria de nuestro sistema puede retenerlo. Su destino es seguir de largo hacia el espacio profundo. Ese detalle, su velocidad, es la prueba definitiva de que no nació aquí. Ningún cometa local podría moverse así. Los que conocemos están atados a la gravedad solar, aunque sus órbitas sean muy largas. Atlas, en cambio, viene de otro lugar, quizá de una estrella lejana, quizá de un sistema ya desaparecido. Es, en esencia, un fragmento de otro mundo. Pensar en ese origen despierta una sensación difícil de describir. Lo que estamos viendo no es solo un cuerpo helado, es un pedazo de historia cósmica que trae consigo la memoria de otro sol. Cada grano de polvo, cada molécula de su superficie, se formó bajo condiciones que nunca podremos observar directamente. Es como recibir una botella lanzada al océano galáctico hace millones de años, que por azar ha llegado a nuestras costas. Lo más fascinante es que este encuentro es irrepetible. Una vez que cruce el perihelio, el punto de su órbita más cercano al Sol, continuará hacia el exterior y jamás volverá. La humanidad tiene, en consecuencia, una única oportunidad de estudiarlo. Nuestros telescopios, nuestros instrumentos, nuestras preguntas, todo debe concentrarse en este breve instante en el que Atlas nos permite contemplarlo. Los astrónomos han intentado rastrear su posible origen. Siguiendo la línea inversa de su trayectoria, algunos cálculos sugieren que podría provenir de una región cercana a la constelación de Sagitario. Sin embargo, con tantos millones de años de viaje y tantas perturbaciones gravitacionales a lo largo del camino, es casi imposible señalar con certeza la estrella madre que lo vio nacer. Lo que sí sabemos es que ha vagado durante eones por el espacio interestelar, hasta que la casualidad lo trajo hasta aquí. Esa naturaleza de visitante único lo convierte en un mensajero especial. Cada observación que hacemos es irrepetible. Cada dato recogido es un tesoro. Y aunque para el ojo humano no sea más que una débil mancha en el telescopio, para la ciencia es una ventana a los secretos de otros sistemas solares. 3I Atlas nos recuerda, con su paso fugaz, que el universo está en movimiento constante, que incluso cuando el cielo parece inmóvil, en realidad está lleno de corrientes invisibles que traen y llevan fragmentos de mundos lejanos. Y en ese fluir cósmico, nuestra especie tiene la fortuna de ser testigo de algo que muy pocas generaciones han podido contemplar. Observar un cometa es como contemplar una obra de arte en constante transformación. No son cuerpos estáticos. Cambian, respiran, se deshacen y se reinventan bajo la luz del Sol. En el caso de 3I Atlas, estos cambios se han manifestado de manera más dramática de lo que muchos astrónomos esperaban. Desde que fue descubierto, las cámaras de los telescopios han registrado variaciones sorprendentes en su brillo y el surgimiento de una cola que no solo se alarga día tras día, sino que también modifica su forma y su intensidad como si estuviera viva. En un principio, Atlas parecía un objeto tenue, apenas perceptible en las imágenes. Sin embargo, con el paso de las semanas, los observadores comenzaron a notar que su magnitud aparente fluctuaba más de lo habitual. Un cometa normal suele volverse más brillante a medida que se acerca al Sol, en un patrón relativamente predecible. Pero Atlas mostró subidas y bajadas inesperadas, como si su superficie liberara materiales de manera irregular. En algunos momentos parecía intensificarse de manera repentina, para luego atenuarse como si hubiera agotado temporalmente su reserva de gases. Estas variaciones de brillo no son simples caprichos estéticos. Son pistas sobre la estructura y la composición del núcleo. En un cometa interestelar como Atlas, que ha pasado millones de años en las tinieblas del espacio profundo, los materiales atrapados en su interior se conservan casi intactos desde el nacimiento de su sistema estelar. Al acercarse al Sol, esas reservas comienzan a sublimarse, es decir, a pasar directamente de estado sólido a gaseoso. El resultado es un estallido repentino de actividad que ilumina la coma y alimenta la cola.
La aparición de la cola fue otro motivo de sorpresa. Al principio era apenas un rastro difuso, pero en poco tiempo se convirtió en una estructura definida, visible incluso con telescopios medianos. Las fotografías captadas desde observatorios profesionales mostraron una estela que se extendía millones de kilómetros, orientada en dirección contraria al Sol, tal como dicta la presión del viento solar. Pero lo inusual fue la rapidez con la que esa cola se formó y la intensidad del resplandor verde que comenzó a impregnarla. Ese color verdoso no es un simple detalle visual, es una firma química. En la mayoría de los cometas, la presencia de carbono diatómico, una molécula formada por dos átomos de carbono, genera un brillo verde cuando interactúa con la radiación ultravioleta del Sol. En el caso de Atlas, esta emisión se hizo evidente a mayor distancia de lo habitual, lo que sugiere que el cometa contiene una cantidad extraordinaria de estos compuestos. Es como si llevara consigo una reserva más rica en carbono de lo que solemos ver en los cometas locales. El brillo de la cola también mostró comportamientos peculiares. En algunas noches, los astrónomos reportaron que parecía fragmentada, como si se dividiera en secciones más densas y otras más difusas. En otras ocasiones, la cola se veía curvada, indicando que el viento solar estaba interactuando con ella de forma variable. Todo esto contribuye a la idea de que Atlas no es un visitante ordinario, sino un portador de enigmas que desafían nuestras expectativas. Un detalle que ha capturado la atención es que su actividad comenzó mucho antes de lo previsto. Normalmente, los cometas empiezan a mostrar un incremento fuerte de actividad cuando se acercan a las 2 o 3 unidades astronómicas del Sol. Atlas, en cambio, mostró cambios notables incluso más allá de ese punto. Esto significa que los compuestos que lo forman son volátiles a temperaturas más bajas, o que su núcleo está estructurado de manera distinta a la de los cometas nacidos en nuestro sistema solar. Para los astrónomos, cada cambio en el brillo es un dato que merece análisis. Los gráficos de magnitud que comparan su luminosidad noche tras noche muestran una curva irregular, llena de picos y caídas. Algunos interpretan estos saltos como signos de fragmentación parcial en la superficie, pequeños desprendimientos de material que liberan gases de manera repentina. Otros creen que podría tratarse de capas de hielo distintas, que se subliman a diferentes velocidades según la exposición al Sol. Sea cual sea la causa, lo cierto es que Atlas está mostrando un comportamiento que lo distingue de los cometas locales más conocidos. Los aficionados a la astronomía también han tenido su papel en esta historia. Desde diferentes rincones del mundo, con telescopios modestos, han reportado imágenes en las que se aprecia el crecimiento de la cola y la evolución del brillo. Esta colaboración entre profesionales y amateurs es fundamental, porque permite tener un registro continuo, casi diario, de los cambios. En muchos casos, las primeras alertas sobre variaciones inusuales no vienen de grandes observatorios, sino de observadores entusiastas que dedican noches enteras a seguir el movimiento del visitante. La prensa especializada no tardó en destacar estas peculiaridades. Algunos titulares hablaron del cometa verde de 2025, mientras que otros resaltaron la rareza de su comportamiento. Y aunque la comunidad científica es prudente al usar términos espectaculares, el hecho es que Atlas está ofreciendo un espectáculo visual y un desafío teórico al mismo tiempo. En un nivel más simbólico, la imagen de su cola creciendo día tras día nos recuerda la fugacidad de estos fenómenos. Nada en un cometa permanece estable. Lo que vemos esta semana no será igual la próxima. Y en el caso de Atlas, esa transformación constante se convierte en una metáfora poderosa. Lo extraño, lo inesperado, lo único, siempre aparece de manera fugaz y exige atención inmediata. La historia de su cola y de su brillo no termina aquí. A medida que se acerque más al Sol, la intensidad de su actividad podría aumentar todavía más. Podría volverse llamativo en telescopios de aficionados, pero no se espera que sea visible a simple vista, o podría fragmentarse de manera abrupta y desaparecer. Nadie lo sabe con certeza. Esa es en parte la magia de observar cometas. Nos enseñan que la predicción tiene límites y que el universo guarda siempre un margen para la sorpresa. Lo cierto es que TRES y Atlas, con su cola verde y su brillo cambiante, se ha ganado un lugar en la memoria de quienes lo observan.
Y mientras los telescopios lo siguen noche tras noche, nosotros podemos contemplarlo como lo que realmente es: un viajero que, al cruzar nuestro cielo, nos recuerda lo efímero de nuestra propia existencia frente a la inmensidad del cosmos. Uno de los detalles más llamativos de 3I Atlas es el resplandor verde que comenzó a rodear su núcleo y a extenderse por su cola. A simple vista podría parecer un simple juego de luces, un efecto óptico producto de la distancia y la intensidad del Sol. Pero en realidad, ese tono verde es mucho más que una curiosidad estética. Es una firma química, un mensaje codificado en la luz que nos habla de los elementos que componen a este visitante interestelar. En la mayoría de los cometas que conocemos, el color verde aparece cuando el núcleo empieza a liberar gases que contienen carbono. Específicamente, moléculas de carbono diatómico, formadas por dos átomos de carbono unidos, que al ser excitadas por la radiación ultravioleta del Sol, emiten luz verde. Este proceso físico es bien conocido. La energía del Sol rompe enlaces moleculares y provoca transiciones electrónicas que se traducen en esa tonalidad característica. Lo interesante de 3I Atlas es que este resplandor apareció de manera temprana, mucho antes de lo que suele observarse en otros cometas. Normalmente, la señal verde se intensifica cuando los cometas están relativamente cerca del Sol, en torno a 1 o 2 unidades astronómicas. Atlas, en cambio, mostró esa luminosidad cuando todavía estaba a una distancia considerable. Eso sugiere que contiene proporciones inusuales de compuestos de carbono, o que su estructura permite liberar esos gases de forma anticipada. Este comportamiento no es trivial. En astronomía, las pequeñas diferencias en la composición química pueden ser claves para entender la historia de un objeto. Que Atlas libere carbono diatómico tan pronto significa que los hielos que lo conforman son distintos de los cometas locales. Es probable que se formara en una región del espacio donde los elementos se combinaron de manera distinta, quizá más rica en carbono, quizá bajo temperaturas o presiones diferentes a las que conocemos en nuestra nube de Oort. Observar un color en un cometa es como descifrar un código. Cada tonalidad está asociada a un elemento o a una molécula. El azul, por ejemplo, suele indicar la presencia de monóxido de carbono o de cianógeno. El amarillo y el blanco son característicos del polvo reflejando la luz solar. El verde, en este caso, nos habla de carbono. Así, el verde de Atlas es, en cierto modo, su carta de presentación. Es la señal de que trae consigo una química que puede diferir de la de nuestros cometas más familiares. Este resplandor también tiene un impacto visual y simbólico. No es común que los cometas se describan por su color. La mayoría parecen simplemente blancos o grisáceos cuando los vemos a simple vista. El hecho de que Atlas sea reconocido como el cometa verde lo convierte en un objeto con identidad propia, fácil de recordar y de distinguir en la historia de la astronomía. Al igual que el cometa Hale-Bopp se volvió famoso por su intensidad y duración, Atlas quedará marcado por el misterio de su luz verde. Desde el punto de vista científico, este fenómeno ha motivado observaciones intensivas. El telescopio espacial James Webb, con su capacidad de analizar espectros en el infrarrojo, ha permitido confirmar la presencia de dióxido de carbono en cantidades anormales. Ese dióxido de carbono, al liberarse y descomponerse bajo la radiación solar, puede contribuir también a la emisión verde observada. El hallazgo de que Atlas está dominado por este gas lo diferencia de casi todos los cometas locales, en los que el agua suele ser el componente principal de la actividad. Lo que asombra a los astrónomos es que esta abundancia de dióxido de carbono no encaja del todo con lo que conocemos sobre la formación de cometas. Si Atlas nació en otro sistema estelar, significa que los discos protoplanetarios donde se forman planetas y cometas pueden ser mucho más variados de lo que pensábamos. Algunos podrían producir cometas ricos en agua, como los nuestros. Otros, como el de Atlas, podrían dar lugar a objetos dominados por dióxido de carbono y carbono diatómico. Cada cometa interestelar que observamos es, en el fondo, una muestra gratuita de la diversidad química de la galaxia. Para el público general, la explicación técnica puede parecer compleja, pero el mensaje es simple. El verde de Atlas nos dice que este visitante no es como los demás, que guarda en su interior materiales distintos,
posiblemente forjados en un entorno muy diferente al que dio origen a nuestro sistema solar. Y eso, más allá de la belleza visual, es un descubrimiento científico de gran valor. La percepción de ese color también tiene un efecto cultural. Desde que comenzaron a circular las imágenes, muchos lo han bautizado como el cometa Esmeralda, un título poético que refuerza su aura de misterio. Los medios han destacado su apariencia única, y en foros de astronomía aficionados de todo el mundo comparten fotografías en las que el verde resalta contra el fondo oscuro del cielo. Se ha convertido en un símbolo de lo extraordinario, en un recordatorio de que aún quedan maravillas por descubrir más allá de nuestro vecindario. Además, el hecho de que sea interestelar añade otra capa de significado. No es solo un cometa verde, es un cometa verde que viene de otro sistema estelar. Es como recibir un mensaje escrito en un idioma desconocido, con un color que resalta como una palabra clave. Nos obliga a pensar en la posibilidad de que existan mundos enteros con composiciones diferentes, donde los cielos se pinten con tonalidades que nunca hemos visto en la Tierra. El verde de Atlas, entonces, es mucho más que un fenómeno óptico. Es una ventana a otro lugar, a otro tiempo, a otro sol. Y aunque no podamos viajar hasta su origen para comprobarlo, su luz nos da pistas, fragmentos de información que podemos interpretar con nuestras herramientas científicas y con nuestra imaginación. En última instancia, lo que hace especial a este detalle es que une dos dimensiones, la científica y la humana. La ciencia nos explica el proceso físico detrás del color, la interacción entre moléculas y radiación. La humanidad lo interpreta como un símbolo, un misterio, una inspiración. Y ambas lecturas son válidas. Ambas enriquecen nuestra experiencia de contemplar el cosmos. Así, cada vez que alguien levanta la vista y observa ese resplandor esmeralda en el cielo, está viendo mucho más que un cometa. Está viendo la prueba de que el universo es diverso, sorprendente y, sobre todo, capaz de regalarnos belleza incluso en los detalles más pequeños. Observar un objeto interestelar como TRES y Atlas con telescopios terrestres ya es un desafío emocionante, pero contar con la mirada del telescopio espacial James Webb lo convierte en una oportunidad única. El Webb, diseñado para captar la luz infrarroja con una sensibilidad sin precedentes, es capaz de detectar las firmas químicas más sutiles en el gas y el polvo que rodean a los cometas. En el caso de Atlas, los resultados han sorprendido incluso a los investigadores más prudentes. Lo primero que llamó la atención fue la composición de su coma, la nube difusa que rodea al núcleo cuando el calor del Sol despierta sus hielos. A diferencia de la mayoría de los cometas del sistema solar, donde el agua es el ingrediente dominante en la actividad, Atlas mostró algo distinto. Su coma está gobernada por el dióxido de carbono. Las mediciones revelaron que la proporción de CO2 respecto al agua es inusualmente alta, mucho mayor de lo que los modelos esperaban. Este hallazgo tiene implicaciones profundas. Si el dióxido de carbono es tan abundante en Atlas, significa que el lugar de su formación debió tener condiciones muy diferentes a las del sistema solar primitivo. Quizá nació en un disco protoplanetario más frío, donde el dióxido de carbono podía congelarse fácilmente y acumularse en grandes cantidades. O quizá las proporciones de elementos en su estrella madre eran distintas, favoreciendo la formación de cometas ricos en CO2 en lugar de agua. Lo fascinante es que, al estudiar este cometa, no solo estamos aprendiendo sobre él, sino también sobre los sistemas estelares donde pudo haberse originado. Atlas es una muestra enviada desde lejos, un fragmento congelado que nos habla de ambientes a los que nunca podremos viajar con nuestras naves. Cada dato que el Webb registra es como una página arrancada de un libro de química cósmica escrito en otro rincón de la galaxia. El telescopio también permitió confirmar la presencia de agua, aunque en menor proporción. Esto, en sí mismo, fue otro dato intrigante. Se detectaron moléculas de OH, que son productos de la fotodisociación del agua, cuando Atlas todavía se encontraba a una distancia de unas 3,5 unidades astronómicas del Sol. En términos sencillos, significa que estaba liberando agua mucho más lejos de lo normal. La mayoría de los cometas comienzan a mostrar actividad de agua cuando están más cerca, alrededor de las 2 unidades astronómicas. Que Atlas lo hiciera antes refuerza la idea de que su estructura es distinta, quizá más porosa,
o con una distribución diferente de hielos. Estos dos hallazgos combinados, la abundancia de dióxido de carbono y la liberación temprana de agua, pintan un retrato de Atlas como un objeto químicamente exótico. No es simplemente un cometa de otro sistema estelar, sino un ejemplo concreto de cómo las condiciones iniciales de un entorno lejano pueden producir composiciones radicalmente diferentes. En cierto modo, cada cometa interestelar es como un embajador de su lugar de origen, y el mensaje que trae Atlas es claro. La diversidad cósmica es mayor de lo que pensábamos. Más allá de la composición, el Webb también analizó la distribución del polvo en la coma. Sus imágenes revelaron que los granos expulsados eran inusualmente pequeños y reflejaban la luz de manera particular. Esto podría estar relacionado con la polarización extrema que otros estudios ya habían reportado. Si los granos son distintos en forma o tamaño a los de los cometas locales, podrían estar generando patrones de dispersión de la luz nunca vistos. Los científicos, por supuesto, son cautelosos. Cada observación debe contrastarse con modelos y con estudios adicionales desde la Tierra. Sin embargo, el entusiasmo es palpable. Tener la posibilidad de comparar directamente un cometa interestelar con los de nuestro propio sistema es como abrir una ventana hacia la diversidad de la galaxia. Y el hecho de que ya hayamos encontrado 3 visitantes en menos de una década, Oumuamua, Borisov y ahora Atlas, sugiere que esta clase de descubrimientos podría convertirse en algo cada vez más frecuente. Para la comunidad científica, Atlas representa un laboratorio natural. Ningún experimento en la Tierra podría recrear las condiciones bajo las cuales se formó este objeto. Ningún acelerador de partículas, ningún reactor químico podría congelar materiales bajo las mismas presiones y temperaturas que existieron en aquel sistema estelar. Por eso, cada dato recogido es irreemplazable. Una vez que el cometa se aleje, no habrá segundas oportunidades. El público, aunque quizá no entienda los detalles técnicos de los espectros, también percibe la importancia de estos hallazgos. La prensa internacional ya ha destacado titulares como «El cometa interestelar dominado por dióxido de carbono» o «El visitante que libera agua antes de tiempo». Y esas frases, aunque simplificadas, capturan la esencia del misterio. Atlas es distinto, y esa diferencia lo convierte en una joya científica. Desde una perspectiva más filosófica, podríamos decir que el Webb no solo está estudiando un cometa, sino que está escuchando un susurro del cosmos. La luz infrarroja que recoge viajó durante millones de años, rebotando en granos de hielo que nacieron bajo otra estrella. Ahora esa misma luz llega a nuestros ojos y nos cuenta una historia que jamás habríamos podido imaginar. El trabajo del James Webb con Atlas no ha terminado. Los astrónomos planean seguir observándolo durante los próximos meses, especialmente cuando se acerque más al Sol y libere nuevas capas de material. Con cada observación, se espera descubrir detalles adicionales sobre su núcleo, su química y su comportamiento. Lo que ya sabemos, sin embargo, basta para marcar un antes y un después. Atlas no es solo un cometa interestelar más. Es un recordatorio de que la galaxia está llena de diversidad, de que cada estrella puede crear mundos distintos, y de que nuestro sistema solar es solo una variante más entre infinitas posibilidades. Cuando los astrónomos comenzaron a analizar los datos del telescopio James Webb sobre TRES y Atlas, una de las primeras sorpresas fue la detección de agua en un punto inesperado de su recorrido. Normalmente, en los cometas de nuestro sistema solar, la liberación de agua ocurre cuando se encuentran más cerca del Sol, alrededor de las 2 unidades astronómicas. Esto se debe a que el hielo de agua requiere una cierta cantidad de calor para sublimarse, es decir, pasar directamente de sólido a gas. Sin embargo, Atlas mostró señales claras de agua cuando todavía estaba mucho más lejos, aproximadamente a 3,5 unidades astronómicas. Este detalle, que puede parecer técnico, cambia por completo la percepción que tenemos del objeto. Significa que la superficie de Atlas, o tal vez su interior, posee características físicas muy distintas a las de los cometas locales. Podría tratarse de un núcleo más poroso, donde el calor solar logra penetrar y activar las reservas de agua con mayor facilidad. Otra posibilidad es que su estructura esté fracturada,
permitiendo que el gas escape a través de grietas profundas incluso antes de que la superficie se caliente demasiado. Los investigadores también han planteado que la proporción de sustancias volátiles en Atlas es distinta. Recordemos que junto con el agua se detectaron grandes cantidades de dióxido de carbono. El CO2 se sublima a temperaturas más bajas que el agua. Si este gas es abundante en el cometa, podría estar arrastrando moléculas de agua a la coma mucho antes de lo habitual. De esta forma, la presencia de agua no se explicaría por el calor directo, sino por un efecto indirecto de arrastre químico generado por el dióxido de carbono. Lo más sorprendente es que este comportamiento no tiene precedentes claros en los cometas que conocemos. Incluso Borisov, el cometa interestelar que nos visitó en 2019, mostró un patrón más parecido al de los cometas del sistema solar, con una actividad dominada por el agua en distancias más cercanas. Atlas, en cambio, parece tener su propia regla. Esto genera preguntas profundas. ¿Qué condiciones habrían permitido la formación de un objeto con estas propiedades? ¿Acaso nació en una región extremadamente fría del disco de su estrella madre, donde el dióxido de carbono era tan abundante que se convirtió en el hielo dominante? ¿O acaso la química de aquel sistema era radicalmente distinta a la nuestra, con proporciones diferentes de elementos y moléculas desde el inicio? Para los científicos, responder a estas preguntas es como reconstruir la historia de un mundo que ya no existe. Atlas es, en cierto sentido, un fósil interestelar. Su composición congelada es un testimonio del ambiente en que se formó, un ambiente que tal vez se ubique a cientos o miles de años luz de nosotros. Al analizar la manera en que libera agua, estamos descifrando pistas sobre las condiciones físicas de un sistema solar completamente ajeno. Desde un punto de vista más amplio, este descubrimiento también desafía nuestras ideas sobre la universalidad de los procesos cósmicos. Durante mucho tiempo, se pensó que la física y la química de los cometas eran relativamente uniformes, que todos compartían un mismo guión con ligeras variaciones. Pero la visita de objetos interestelares como Oumuamua, Borisov y ahora Atlas nos obliga a aceptar que la diversidad es la norma, no la excepción. Hay otra dimensión de este hallazgo que merece ser destacada. El agua es, en nuestra perspectiva humana, el ingrediente fundamental para la vida. Cada vez que encontramos agua en otro lugar del cosmos, surge inevitablemente la pregunta: ¿qué significa esto para la posibilidad de vida en otros mundos? En el caso de Atlas, no estamos hablando de un planeta ni de un océano, sino de un cometa errante. Sin embargo, la presencia de agua temprana sugiere que en su sistema de origen los bloques fundamentales de la vida pudieron haber estado disponibles mucho antes de lo que habíamos considerado posible. Es cierto que un cometa en sí no puede albergar vida tal como la conocemos, pero los cometas pueden actuar como mensajeros, transportando agua y moléculas orgánicas entre mundos. Algunos científicos creen que gran parte del agua de la Tierra pudo haber llegado en cometas durante el bombardeo intenso de los primeros millones de años del sistema solar. Si esto es cierto, entonces un objeto como Atlas es un recordatorio de que la vida no depende solo de los planetas. Depende también de los viajeros que transportan los ingredientes esenciales a través del espacio. Volviendo al aspecto técnico, los astrónomos esperan que a medida que Atlas se acerque más al Sol, la actividad del agua aumente. Esto permitirá observar con más detalle cómo evoluciona la proporción entre agua y dióxido de carbono en su coma. Si el patrón se mantiene, es decir, si el CO2 sigue dominando incluso cerca del perihelio, entonces estaremos ante una confirmación contundente de que la química de este cometa es única. Mientras tanto, los telescopios terrestres siguen contribuyendo con datos complementarios. Aunque no tienen la precisión del Webb en el infrarrojo, sí pueden monitorear la evolución general del brillo y la forma de la coma. Este trabajo combinado entre observatorios terrestres y espaciales permite construir una imagen más completa del comportamiento de Atlas. El misterio del agua temprana, lejos de resolverse, se ha convertido en una de las claves principales para entender la naturaleza de este visitante. Representa un desafío a las teorías previas y, al mismo tiempo, una oportunidad de ampliar nuestro marco de referencia. No se trata solo de añadir una excepción a la regla, sino de replantearnos si la regla misma era demasiado rígida. La ciencia avanza precisamente de esta manera, con anomalías que obligan a revisar los modelos. Atlas,
con su agua liberada a destiempo y su dióxido de carbono en abundancia, nos recuerda que el universo es un laboratorio que siempre guarda sorpresas, y cada sorpresa nos empuja un poco más allá, hacia una comprensión más amplia y profunda de nuestro lugar en la galaxia. Uno de los fenómenos más curiosos asociados a 3i Atlas no proviene directamente de su núcleo, ni de la cantidad de gas que libera, sino de la manera en que su luz se comporta cuando llega hasta nuestros telescopios. Al observarlo, los científicos detectaron un nivel de polarización extrema en la luz reflejada por el cometa. Este término, que en principio puede sonar complejo, describe un proceso relativamente sencillo. Cuando la luz del Sol viaja hacia un objeto, sus ondas vibran en todas las direcciones. Pero al rebotar en partículas de polvo o al atravesar ciertos gases, esas vibraciones se alinean en un ángulo específico. Ese alineamiento se conoce como polarización. En el día a día, usamos el mismo principio en gafas de sol polarizadas, que filtran parte de la luz reflejada en superficies como el agua o el asfalto, reduciendo el deslumbramiento. En los cometas normales, la polarización de la luz nos da información sobre el tamaño, la composición y la forma de las partículas de polvo que flotan en su coma. Por lo general, se registran valores moderados, compatibles con polvo de silicato y carbono, los mismos materiales que abundan en asteroides y otros cometas de nuestro sistema solar. Pero con Atlas, la historia fue muy diferente. Las mediciones revelaron niveles de polarización que superaban ampliamente los de cualquier cometa conocido. Esto no solo llamó la atención, sino que generó un auténtico debate. ¿Qué tipo de polvo puede producir semejante efecto? Algunos investigadores sugieren que las partículas que rodean a Atlas son mucho más pequeñas y uniformes que las de los cometas locales. Otros piensan que su superficie puede contener compuestos exóticos creados en condiciones químicas ajenas a nuestro sistema solar. Para comprender la magnitud de esta rareza, imaginemos que todos los cometas que hemos estudiado hasta ahora se parecen a una colección de espejos irregulares, cada uno reflejando la luz en direcciones diferentes. Atlas, en cambio, sería como un conjunto de cristales perfectamente tallados, alineados de una manera que fuerza a la luz a comportarse de forma ordenada. Esa diferencia indica que el polvo de Atlas no solo es inusual, sino que probablemente se formó bajo condiciones muy distintas a las que conocemos. Otro aspecto fascinante es que la polarización extrema también puede ser una firma de procesos muy energéticos. En algunos casos, se observa en chorros de partículas eyectadas con violencia, como si el cometa estuviera liberando polvo de manera explosiva. Si esto ocurre en Atlas, significaría que su interior está atravesado por fracturas y presiones que canalizan el gas y el polvo hacia el espacio en forma de potentes surtidores. Esa actividad podría estar relacionada con su composición rica en dióxido de carbono y su liberación temprana de agua, que ya hemos visto en bloques anteriores. El estudio de la polarización no es solo un dato técnico, sino una herramienta para asomarnos a los detalles más íntimos de un cometa. Al analizar cómo se alinea la luz, los astrónomos pueden deducir si las partículas son rugosas o lisas, si contienen hielos mezclados con polvo o si son casi puramente minerales. En el caso de Atlas, los resultados sugieren que estamos ante un objeto cubierto por un polvo tan fino que recuerda al humo volcánico de la Tierra, pero expandido a una escala cósmica. Algunos investigadores han llegado a plantear una idea aún más provocadora, que el polvo de Atlas podría haber sido alterado por radiación interestelar durante su largo viaje por el espacio. Pensemos que este cometa ha pasado millones, quizá cientos de millones de años, atravesando regiones desoladas del espacio interestelar, donde los rayos cósmicos y las partículas de alta energía lo bombardean sin cesar. Esa exposición prolongada pudo haber modificado químicamente su superficie, creando compuestos orgánicos complejos que ahora influyen en la manera en que refleja la luz. En cierto modo, la luz polarizada de Atlas es como un mensaje cifrado. Nos dice que este objeto no es solo un visitante de paso, sino un testigo de procesos que ocurren más allá de nuestro sistema solar. Cada fotón que analizamos trae consigo una pista sobre su origen, sobre el ambiente químico y físico en el que nació. La fascinación de los astrónomos con este fenómeno también se debe a sus implicaciones más amplias. Si Atlas muestra un comportamiento de polarización tan extremo, es posible que no sea un caso aislado,
Tal vez los cometas interestelares, en general, posean características que nunca veremos en los cometas locales. Esto significaría que cada nuevo visitante es una oportunidad para ampliar radicalmente nuestra visión del cosmos. Incluso en el terreno más especulativo, algunos han sugerido que el patrón de polarización de Atlas podría confundirse con señales artificiales, es decir, con emisiones de luz que han sido filtradas o manipuladas por estructuras no naturales, aunque la explicación científica más probable sigue siendo la composición exótica del polvo. La sola comparación nos recuerda que estos objetos despiertan tanto la curiosidad científica como la imaginación sobre la posibilidad de inteligencia extraterrestre. Lo importante, en última instancia, es que la polarización extrema de Atlas refuerza su condición de enigma. No solo viaja demasiado rápido, no solo libera agua antes de tiempo, no solo expulsa dióxido de carbono en cantidades inesperadas, también refleja la luz de un modo que rompe con todo lo que conocíamos. Cada uno de estos rasgos, tomado por separado, ya sería suficiente para llamar la atención. Juntos, forman un retrato inquietante de un objeto que no encaja en nuestros modelos. Al observar Atlas, los científicos sienten que el universo les está diciendo algo, que hay aspectos de la formación planetaria y de la química cósmica que aún desconocemos, y que este cometa, en su breve paso por nuestro vecindario, nos está ofreciendo una pista invaluable. Uno de los aspectos más desconcertantes de 3I Atlas ha sido su brillo. Los cometas, en general, suelen aumentar de luminosidad de manera predecible a medida que se acercan al Sol. El calor provoca que los hielos sublimen y liberen gas y polvo, formando una coma y una cola que reflejan la luz solar. Este proceso, aunque no perfecto, sigue patrones relativamente conocidos. Sin embargo, Atlas ha roto esas expectativas con un comportamiento errático, como si su propio ritmo no obedeciera a ninguna regla establecida. Desde sus primeras observaciones, los astrónomos notaron fluctuaciones extrañas en su magnitud. En ocasiones el cometa parecía brillar con intensidad, solo para atenuarse días después. En otros momentos mostraba incrementos repentinos de luminosidad, como destellos fugaces, que no se correspondían con la distancia al Sol, ni con ningún patrón de sublimación esperado. Estos cambios no solo sorprendieron a los observadores aficionados que reportaban con entusiasmo lo que veían en el cielo, sino que también desconcertaron a los equipos científicos. En lugar de un ascenso gradual y estable en el brillo, Atlas ofrecía una curva irregular, llena de picos y descensos abruptos. Era como escuchar una canción que salta de compás constantemente, impidiendo anticipar la siguiente nota. Una de las hipótesis más aceptadas para explicar estas variaciones es que el núcleo del cometa podría estar fragmentándose. Cuando un cometa se rompe en pedazos más pequeños, la superficie expuesta al Sol aumenta de golpe, lo que libera más gas y polvo y genera un incremento repentino en el brillo. Sin embargo, si esos fragmentos se dispersan o se cubren de nuevo con material oscuro, la luminosidad puede disminuir con la misma rapidez. Este escenario no es imposible. De hecho, se han documentado múltiples casos de cometas que se desintegran parcialmente durante su paso cerca del Sol. Lo singular de Atlas es que estos posibles episodios de fragmentación parecen haber ocurrido mucho antes de lo esperado, cuando aún estaba lejos de su perihelio. Eso hace pensar que su estructura es particularmente frágil, quizá debido a su origen interestelar o a los millones de años de exposición al espacio profundo. Otra posibilidad es que el cometa tenga una superficie muy irregular, con zonas de distinta composición. Si algunas regiones son ricas en dióxido de carbono o agua, podrían activarse de manera súbita, liberando chorros de gas que brillan intensamente. Cuando esa actividad cesa, el brillo baja de nuevo. En este caso, el comportamiento de Atlas sería como el de un volcán intermitente, con erupciones localizadas que se encienden y se apagan sin previo aviso. El telescopio Hubble, en sus observaciones, detectó precisamente un patrón compatible con esta hipótesis. En varias imágenes, la coma de Atlas parecía más brillante y extensa en ciertos momentos, para luego contraerse y volverse más tenue. Esa variabilidad, acompañada por cambios en la forma de su cola, sugiere que los chorros de gas están desempeñando un papel clave en su comportamiento luminoso. Más allá de lo técnico, estos cambios en el brillo
tienen un efecto inmediato en la percepción pública del cometa. Muchos aficionados que esperaban observarlo con telescopios pequeños se encontraron con la frustración de que, en ocasiones, apenas era visible, mientras que en otras aparecía con una claridad sorprendente. Este juego de apariciones y desapariciones ha contribuido a la idea de que Atlas es un objeto caprichoso, difícil de predecir, y por tanto, aún más misterioso. En la historia de la astronomía, los cometas con comportamientos irregulares han alimentado toda clase de interpretaciones. En el pasado, cuando no existía una explicación científica, los destellos y apagones de luz se asociaban a presagios o señales divinas. Hoy sabemos que se trata de procesos físicos, pero la sensación de misterio persiste. Ver cómo Atlas desafía nuestros modelos recuerda que el cosmos nunca deja de sorprendernos. Algunos astrónomos también consideran que estos cambios en el brillo podrían deberse a interacciones con el polvo interestelar. Durante su largo viaje por la galaxia, Atlas ha atravesado regiones con diferentes densidades de materia. Es posible que parte de ese polvo se haya acumulado en su superficie, formando capas que ahora se desprenden en contacto con el calor del Sol. Cada desprendimiento podría generar un estallido de luminosidad seguido de un descenso. Si este fuera el caso, entonces Atlas estaría mostrando las cicatrices de su viaje interestelar. Cada variación en el brillo sería el eco de un encuentro pasado, una huella de las regiones que atravesó antes de llegar a nosotros. Es una idea poética, pero también científica. Los cometas interestelares no solo traen consigo materiales de otros sistemas, sino también la memoria de los espacios que recorrieron. Sea cual sea la explicación definitiva, lo cierto es que la irregularidad de Atlas lo convierte en un objeto de estudio fascinante. Los astrónomos se han visto obligados a diseñar nuevas campañas de observación más flexibles, listas para reaccionar en caso de que el cometa presente un cambio inesperado. Esa adaptabilidad es parte del encanto y del desafío que supone seguir a un visitante interestelar. Para quienes observan desde la Tierra, Atlas es un recordatorio de que incluso los cuerpos celestes más antiguos y aparentemente inmutables pueden comportarse de maneras impredecibles. Cada destello y cada apagón nos recuerda que, en el cosmos, la estabilidad absoluta es una ilusión. Todo está en movimiento. Todo está sujeto a transformaciones, y los cometas son quizá los mensajeros más evidentes de esa verdad. En definitiva, los cambios de brillo de Atlas no son un defecto, sino una pista más de su singularidad. Nos dicen que su núcleo es frágil, que su química es distinta, que su viaje interestelar lo ha marcado de maneras que apenas comenzamos a entender. Y, sobre todo, nos invitan a seguir observando con paciencia y asombro cada una de sus fases. Cuando los cometas se acercan al Sol, lo normal es que sus superficies se calienten, liberen gas y polvo, y desarrollen la característica coma y la brillante cola. Pero en algunos casos, el proceso es tan intenso que el propio núcleo no soporta las tensiones y comienza a fragmentarse. Con Tracy y Atlas, varios indicios apuntan a que este podría ser precisamente el caso. Los telescopios que lo han observado han detectado cambios en la forma de su coma que sugieren inestabilidad interna. En ciertas imágenes, la nube de gas y polvo parece estirarse de manera irregular, como si estuviera siendo alimentada por más de un punto de emisión. Esa asimetría podría ser una señal de que el núcleo está resquebrajándose en fragmentos más pequeños. La hipótesis de la fragmentación no es nueva en la historia de la astronomía. Cometas como el Shoemaker-Levy 9, que se rompió en pedazos antes de impactar contra Júpiter en 1994, nos recuerdan que estos cuerpos son frágiles conglomerados de hielo y roca. No son esferas sólidas, sino más bien bloques porosos unidos de manera débil, casi como castillos de nieve cósmica. Basta con una combinación de calor solar y tensiones gravitacionales para que comiencen a desmoronarse. En el caso de Atlas, lo sorprendente es que los indicios de rupturas se han observado a distancias relativamente grandes del Sol. Esto podría significar que su núcleo es mucho más frágil que el de los cometas locales. Tal vez, durante su viaje interestelar de millones de años, sufrió impactos de partículas y rayos cósmicos que debilitaron su estructura, o quizás, desde su formación, estuvo compuesto por materiales poco compactos,
lo que lo hace vulnerable a cualquier incremento de temperatura. Algunos equipos han reportado variaciones rápidas en el brillo que encajan perfectamente con la idea de fragmentación. Cuando un pedazo del núcleo se desprende, expone hielo fresco al sol, lo que genera un estallido de actividad y un aumento repentino de luminosidad. Pero esa misma actividad disminuye rápidamente cuando el fragmento se cubre de polvo o se dispersa. Este patrón de destellos ha sido registrado en varias ocasiones con Atlas. El telescopio Hubble llegó a captar imágenes en las que la coma parecía elongada, casi como si varios núcleos estuvieran viajando juntos. Aunque las observaciones no son lo suficientemente nítidas para confirmar fragmentos individuales, la evidencia indirecta es fuerte. La comunidad científica se divide entre quienes creen que la fragmentación ya ha comenzado y quienes piensan que solo estamos viendo chorros de gas particularmente intensos. La diferencia no es menor. Si Atlas realmente se está rompiendo, su paso por el sistema solar podría ser mucho más breve y espectacular de lo esperado. Fragmentos adicionales podrían multiplicar la superficie activa, aumentando temporalmente el brillo del cometa. Pero también significaría que con el tiempo, Atlas se desintegraría por completo, dejando atrás solo una nube de polvo que se dispersaría lentamente en el espacio. Este escenario plantea un dilema interesante. Por un lado, la fragmentación sería una oportunidad para estudiar directamente la composición del núcleo. Cada pedazo que se desprende expone materiales que han estado ocultos durante millones de años, ofreciendo una ventana única al interior del cometa. Por otro lado, también limitaría la posibilidad de seguir estudiando a Atlas en el largo plazo, ya que terminaría desintegrándose. Lo más fascinante es pensar que este proceso de ruptura, si está ocurriendo, es también parte de la historia natural de los cometas. En cierto sentido, todos los cometas están destinados a fragmentarse tarde o temprano. Algunos sobreviven a múltiples pasos cerca del Sol, debilitándose poco a poco. Otros, como Atlas quizá, comienzan a romperse mucho antes, mostrando que su estructura nunca fue demasiado resistente. Desde una perspectiva más poética, podríamos decir que Atlas nos recuerda que nada en el cosmos es eterno. Incluso un viajero interestelar que ha cruzado distancias inconmensurables puede terminar deshaciéndose al entrar en contacto con el calor de nuestra estrella. Su destino, ya sea sobrevivir intacto o romperse en pedazos, forma parte del ciclo natural de los cuerpos celestes. Los astrónomos seguirán observando con atención. Si aparecen fragmentos claramente visibles, será la confirmación definitiva de que Atlas está en proceso de desintegración. Y en ese caso, cada fragmento se convertirá en un objeto de estudio por derecho propio, portando una parte de la historia química del cometa original. Mientras tanto, la incertidumbre mantiene vivo el interés. ¿Estamos viendo a un cometa que sobrevivirá a su paso por el Sol o presenciamos sus últimos momentos como un cuerpo íntegro? La respuesta, cualquiera que sea, ampliará nuestro conocimiento sobre la fragilidad y la diversidad de los viajeros interestelares. En definitiva, el posible desmoronamiento del núcleo de Atlas no es solo un detalle técnico, es una lección cósmica sobre la impermanencia. Nos enseña que incluso los objetos más antiguos y misteriosos del universo están sujetos a transformaciones y finales, y al mismo tiempo nos da la oportunidad de aprender, de observar y de maravillarnos ante un espectáculo irrepetible. Cuando se descubre un cometa, una de las primeras tareas de los astrónomos es calcular su órbita. Para los objetos que pertenecen a nuestro sistema solar, este cálculo se simplifica porque la atracción gravitacional del Sol y los planetas sigue leyes conocidas y predecibles. Sin embargo, en el caso de un cometa interestelar como 3I Atlas, la historia es distinta. Su velocidad es tan elevada y su paso tan breve que cualquier irregularidad en su comportamiento puede alterar las predicciones de manera significativa. En condiciones normales, los astrónomos trazan la trayectoria de un cometa observando cómo se mueve en el cielo durante días o semanas y ajustando esos datos a modelos matemáticos que describen la dinámica orbital. Así se puede anticipar dónde estará en el futuro y si podrá observarse desde la Tierra. Pero con Atlas, la posible fragmentación del núcleo y sus explosiones repentinas de gas complican la tarea. Cuando un cometa libera chorros de gas de manera desigual,
Estos funcionan como pequeños propulsores que alteran su movimiento. Es como si, además de la gravedad solar, el cometa recibiera empujones internos que lo desvían ligeramente. En un cometa ordinario esos cambios son pequeños y se corrigen fácilmente en los modelos, pero en un objeto interestelar de trayectoria hiperbólica, incluso un empuje mínimo puede modificar de forma significativa el cálculo de su órbita futura. En el caso de Atlas, los equipos internacionales han tenido que trabajar con observaciones coordinadas desde múltiples telescopios para reducir la incertidumbre. Se sabe que entró al sistema solar siguiendo una trayectoria que lo llevará a rodear al Sol una sola vez antes de escapar para siempre hacia el espacio interestelar. Sin embargo, cada variación en su brillo, cada posible fragmentación, introduce dudas sobre la exactitud de esa predicción. Lo que sí está claro es que Atlas no representa ningún riesgo para la Tierra. Su trayectoria lo llevará a pasar a una distancia segura, sin posibilidad de colisión. Aún así, para la comunidad científica, calcular con precisión esa trayectoria es fundamental. No solo permite planificar observaciones en el momento adecuado, sino que también aporta información sobre las fuerzas físicas que actúan sobre el cometa. Un detalle interesante es que, al analizar la órbita de Atlas, se confirma que nunca ha estado antes en nuestro sistema solar y que no volverá. Su camino describe una curva hiperbólica, lo que significa que no está ligado gravitacionalmente al Sol. Vino desde el espacio interestelar, atravesará nuestra vecindad cósmica y seguirá su viaje hacia regiones desconocidas de la galaxia. En términos humanos, es un visitante de paso, imposible de retener. La dificultad de predecir su ruta exacta recuerda lo poco que sabemos sobre el comportamiento de los cometas interestelares. Con Oumuamua, el primer visitante detectado en 2017, ocurrió algo similar. Su trayectoria presentó anomalías que algunos interpretaron como el efecto de una desgasificación no detectada. Otros fueron más allá y sugirieron hipótesis más especulativas. En el caso de Atlas, los datos son más claros, pero la inestabilidad del núcleo y sus posibles fragmentaciones plantean desafíos parecidos. Algunos modelos matemáticos incluso consideran la posibilidad de que, si el cometa se rompe en varios pedazos grandes, cada fragmento siga su propio camino ligeramente distinto. Eso complicaría aún más el seguimiento, porque los telescopios tendrían que identificar y rastrear múltiples núcleos secundarios. Sería como observar un convoy de viajeros, cada uno tomando un desvío ligeramente diferente en una carretera cósmica. Lo fascinante de este ejercicio es que aunque el futuro exacto de Atlas es incierto, su carácter interestelar lo convierte en un objeto irrepetible. Una vez que se aleje de la influencia del Sol, nunca más volveremos a verlo. Y eso hace que cada intento de calcular su trayectoria sea al mismo tiempo un esfuerzo científico y un acto de despedida. Los cálculos orbitales también son importantes por otra razón. Permiten comparar Atlas con otros visitantes interestelares. Cada trayectoria es una pista sobre el lugar de origen. Aunque no podemos rastrear directamente su estrella madre, los datos orbitales ofrecen rangos de posibilidades. En el caso de Oumuamua, por ejemplo, se sugirió que provenía de la dirección de la constelación de Lira. Para Atlas, aún se debate su región probable, pero lo más valioso es que aporta un segundo o tercer punto de comparación que ayudará a entender cómo se distribuyen estos objetos en la galaxia. Más allá de la matemática, hay un aspecto casi filosófico en todo esto. Intentar predecir la trayectoria de un objeto interestelar es, en cierto modo, como intentar anticipar el futuro de alguien que apenas hemos conocido. Tenemos unos pocos datos, unas cuantas huellas de su paso, y con eso construimos una historia. Pero el verdadero recorrido siempre guarda sorpresas. Atlas, con sus destellos de brillo, sus cambios de rumbo sutiles y su posible fragmentación, nos recuerda que el universo no siempre sigue nuestros cálculos con precisión. Los astrónomos seguirán refinando sus modelos hasta el último momento, ajustando cada parámetro con las nuevas observaciones. Y aunque el margen de error nunca desaparecerá por completo, el simple hecho de intentarlo ya nos ofrece aprendizajes valiosos. Nos enseña cómo interactúan el gas, el polvo y la luz en un entorno interestelar, y nos prepara para futuras visitas que sin duda llegarán. En definitiva,
Predecir la trayectoria de Atlas no es solo un ejercicio matemático. Es un esfuerzo colectivo de la humanidad para comprender un visitante que nunca volverá. Y aunque su camino final pueda ser incierto, el conocimiento que deja a su paso será, en cambio, un legado duradero para nuestra ciencia y nuestra curiosidad. La llegada de 3i Atlas al Sistema Solar no puede entenderse en aislamiento. Para apreciar su importancia, debemos situarlo en la breve pero creciente lista de visitantes interestelares que la humanidad ha tenido el privilegio de observar. Hasta ahora, solo 3 han sido identificados con certeza: Oumuamua, descubierto en 2017, Borisov, hallado en 2019, y Atlas, en 2025. Cada uno es distinto, pero juntos conforman un mosaico que comienza a revelar la diversidad de mundos más allá de nuestra estrella. El primero en aparecer fue Oumuamua, cuyo nombre en hawaiano significa explorador o mensajero que llega desde lejos. Fue detectado en octubre de 2017 por el telescopio Pan-STARRS en Hawái. Lo que sorprendió a los astrónomos no fue solo su procedencia interestelar, sino también sus características físicas. A diferencia de un cometa típico, Oumuamua no mostraba una coma evidente, ni una cola. Era un objeto alargado con una forma que algunos describieron como similar a un cigarro, aunque otros modelos lo representaban más bien como un disco delgado. Más intrigante aún, su trayectoria mostró pequeñas aceleraciones que no podían explicarse únicamente por la gravedad solar. La hipótesis más aceptada es que estaba expulsando gases de manera muy tenue, aunque no lo suficiente para producir una coma visible. Esa discrepancia generó especulación. ¿Podría ser un fragmento artificial, una nave interestelar? Aunque la mayoría de los científicos se inclinan por una explicación natural, Oumuamua abrió la puerta a imaginar posibilidades más allá de lo convencional. 2 años después, en 2019, apareció Borisov. A diferencia de Oumuamua, Borisov sí mostraba todas las características de un cometa tradicional: coma brillante, cola extensa y una actividad dominada por la sublimación de hielos. En ese sentido se parecía mucho a los cometas de nuestra nube de Oort. Sin embargo, su composición reveló diferencias notables. Era especialmente rico en monóxido de carbono, más de lo que solemos ver en los cometas locales. Esto sugirió que se había formado en una región muy fría de su sistema estelar de origen, donde el monóxido de carbono podía congelarse con facilidad. Borisov fue observado durante más tiempo y con más detalle que Oumuamua, y se convirtió en el primer cometa interestelar en ser estudiado de manera sistemática. Fue como recibir una muestra de un sistema lejano y descubrir que, aunque compartía rasgos con los nuestros, también aportaba ingredientes nuevos. Y entonces llegó Atlas, el tercero de esta lista. Al igual que Borisov, mostró actividad cometaria, pero con un comportamiento aún más exótico: liberación temprana de agua, abundancia inusual de dióxido de carbono, brillo cambiante y un resplandor verde que lo distingue visualmente. A diferencia de Oumuamua, no hay duda de que Atlas es un cometa. Pero, como Borisov, sus propiedades químicas lo sitúan en una categoría aparte. Compararlo con sus predecesores nos ayuda a dimensionar el panorama. Si Oumuamua fue extraño por su forma y su falta de coma, y Borisov lo fue por su exceso de monóxido de carbono, Atlas lo es por su composición dominada por dióxido de carbono y por su inestabilidad. Cada visitante nos muestra una faceta distinta de la diversidad cósmica. Al reunir estas 3 historias, surge un patrón revelador. Los objetos interestelares no son excepciones rarísimas, más bien parecen ser comunes, viajando constantemente entre sistemas estelares. Lo que ocurre es que apenas ahora tenemos la tecnología para detectarlos. Pan-STARRS, los telescopios de rastreo y, más recientemente, los grandes observatorios espaciales como el James Webb han abierto la ventana para encontrarlos y estudiarlos. Si en menos de una década hemos descubierto 3, es razonable suponer que muchos más atraviesan el sistema solar cada siglo, invisibles a nuestros ojos. Algunos demasiado tenues, otros demasiado rápidos, pero todos portadores de información única. La comparación también tiene un valor filosófico. Cada uno de estos objetos nos recuerda que no estamos aislados,
Nuestro sistema solar no es un compartimento cerrado. Forma parte de una red más amplia de intercambio cósmico, donde fragmentos de unos sistemas viajan a otros, como mensajes flotando en botellas interestelares. En este contexto, Atlas refuerza una idea clave: la diversidad química de los discos protoplanetarios. Oumuamua pudo ser un fragmento de un planeta o un asteroide interestelar. Borisov, un cometa clásico pero enriquecido en monóxido de carbono. Atlas, en cambio, nos habla de entornos donde el dióxido de carbono y el carbono diatómico juegan un papel dominante. Estos hallazgos sugieren que cada estrella podría producir familias de cometas con propiedades únicas, y en consecuencia, que la química de cada sistema estelar puede ser radicalmente distinta. Esto tiene implicaciones profundas para el estudio de la vida en el universo. Si los cometas son mensajeros de moléculas orgánicas, la diversidad de sus composiciones implica una diversidad también en los ingredientes básicos que viajan por la galaxia. Cuando los futuros historiadores de la ciencia miren hacia atrás, probablemente vean esta década como el inicio de una nueva rama de la astronomía: la astroarqueología interestelar. Oumuamua, Borisov y Atlas serán recordados como los pioneros que demostraron que podemos estudiar objetos que vienen de otras estrellas, y con cada uno de ellos, el universo nos ha regalado una pieza distinta del rompecabezas cósmico. Lo más emocionante es pensar en lo que vendrá. Si en menos de 10 años ya hemos encontrado 3, ¿qué pasará cuando los nuevos telescopios de rastreo, como el Vera C. Rubin Observatory en Chile, comiencen a operar a plena capacidad? Es probable que descubramos decenas, quizá cientos de objetos interestelares en las próximas décadas, y cada uno traerá consigo un relato distinto, un código químico propio, una historia sobre el lugar de donde provino. Cada visitante interestelar es más que un objeto curioso. Es, en realidad, una pista sobre cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios en otras partes de la galaxia. TRES y Atlas, con su composición particular y su comportamiento inesperado, se ha convertido en una clave para comprender hasta qué punto la diversidad cósmica supera nuestras expectativas. Cuando pensamos en el origen de nuestro propio sistema solar, lo imaginamos como un disco de gas y polvo que poco a poco fue condensándose en planetas, asteroides y cometas. La nube de Oort y el cinturón de Kuiper, por ejemplo, son reliquias de ese proceso. Allí quedaron atrapados miles de cuerpos helados que nunca llegaron a convertirse en planetas, y que conservan la química primordial de hace 4.600 millones de años. Hasta hace poco, suponíamos que todos los sistemas planetarios seguirían un guión similar, que en cualquier estrella joven, el gas y el polvo se organizarían de manera parecida, produciendo planetas rocosos cerca, gigantes gaseosos más lejos y cinturones de cometas aún más distantes. Pero Atlas nos obliga a repensar esa visión. El hecho de que este cometa esté dominado por dióxido de carbono en lugar de agua sugiere que el disco protoplanetario donde se formó tenía condiciones distintas a las nuestras. Quizá era más frío en sus regiones externas, permitiendo que el CO2 se congelara y se acumulara en grandes cantidades. O tal vez la química de su estrella madre era diferente, con una abundancia de carbono que favoreció la formación de hielos exóticos. Lo importante es que Atlas demuestra que la receta para hacer cometas no es universal. Hay muchas variaciones posibles, y cada sistema estelar puede producir resultados diferentes. En ese sentido, cada visitante interestelar es como una muestra de un laboratorio lejano, una prueba tangible de la diversidad galáctica. Este descubrimiento tiene un impacto directo en cómo pensamos la búsqueda de vida extraterrestre. Si los cometas transportan moléculas orgánicas, como se cree que ocurrió en la Tierra primitiva, entonces la composición de esos cometas puede influir en el tipo de vida que surge en un planeta. En un sistema rico en agua, la vida podría desarrollarse de un modo. En un sistema donde los cometas aportan más dióxido de carbono y compuestos de carbono, las condiciones iniciales serían distintas, tal vez favoreciendo formas de química que aquí no conocemos. La observación de Atlas también refuerza la idea de que los sistemas estelares están en constante intercambio. Un cometa expulsado de un sistema puede terminar visitando otro, como ahora ocurre con nosotros. En ese sentido, los cometas interestelares son mensajeros,
pero también vectores de materiales. Algunos científicos incluso han planteado que podrían transportar moléculas orgánicas complejas de un sistema a otro, un proceso conocido como panspermia. Aunque es una idea especulativa, Atlas y sus semejantes son la evidencia de que el intercambio material entre sistemas es posible. Otro aspecto interesante es que el estudio de Atlas permite comparar nuestros modelos teóricos con datos reales. Durante años los astrónomos han simulado la formación de discos protoplanetarios en supercomputadoras. Han variado parámetros como la abundancia de carbono, oxígeno o nitrógeno y han visto cómo cambian los resultados. Atlas es, en cierto modo, una confirmación empírica de que esos modelos no son meras abstracciones. Es la prueba de que efectivamente existen discos que producen cometas diferentes a los nuestros. Esto también nos ayuda a poner en perspectiva la singularidad de la Tierra. Nuestro planeta está en un sistema donde los cometas contienen una cantidad considerable de agua. Esa agua en algún momento pudo haber sido esencial para la formación de océanos y para el surgimiento de la vida. Pero Atlas nos recuerda que no todos los sistemas cuentan con la misma química. La Tierra no es necesariamente un modelo repetido en todas partes. Puede ser una excepción más dentro de una inmensa variedad de mundos. En este punto vale la pena detenerse en un detalle. Los cometas son cápsulas del tiempo. Conservan la composición química del momento en que se formaron, prácticamente intacta. A diferencia de los planetas que evolucionan y sufren procesos geológicos y atmosféricos, los cometas son fragmentos congelados que apenas cambian. Observar a Atlas es como mirar directamente a la infancia de otro sistema estelar, como leer un documento que se escribió hace millones de años en un idioma químico. La ciencia, en este sentido, se convierte en una especie de arqueología cósmica. Los astrónomos no excavan ruinas en la Tierra, sino que interpretan señales de luz que viajan desde objetos lejanos. Cada espectro analizado, cada variación de brillo, es una herramienta para reconstruir el pasado de un sistema que jamás veremos de cerca. Atlas, con su comportamiento errático y su química inusual, es un ejemplo perfecto de esa arqueología del universo. La lección más valiosa que nos deja es la humildad. Nos muestra que el cosmos es mucho más variado de lo que imaginábamos y que nuestros modelos, por más sofisticados que sean, siempre serán parciales hasta que nuevas observaciones los desafíen. Atlas es ese desafío, un recordatorio de que el universo guarda sorpresas incluso en los detalles más pequeños. Mirando hacia el futuro, podemos imaginar lo que ocurrirá cuando se descubran decenas o cientos de cometas interestelares. Cada uno añadirá una pieza al rompecabezas. Algunos confirmarán lo que ya sabemos, otros, como Atlas, nos obligarán a replantear nuestras teorías. Y en ese proceso, nuestra visión de los sistemas planetarios dejará de ser un modelo único para convertirse en una sinfonía de posibilidades. En resumen, Atlas no es solo un visitante curioso, es una prueba viviente de que el universo es diverso, dinámico y sorprendente. Nos habla del nacimiento de mundos lejanos, de la química de otras estrellas y de cómo cada sistema escribe su propia historia cósmica, y lo hace de la manera más humilde posible, viajando en silencio, brillando con un verde inesperado y dejando tras de sí preguntas que aún no sabemos responder. Desde que la humanidad comenzó a preguntarse sobre el origen de la vida, ha existido una idea recurrente. ¿Y si la vida, o al menos sus ingredientes básicos, no nació en la Tierra, sino que llegó desde el espacio? A esa posibilidad se le conoce como la hipótesis de la panspermia, y aunque sigue siendo objeto de debate, cada nuevo descubrimiento en torno a los cometas la mantiene vigente. Con un visitante interestelar como TRES y Atlas, la especulación adquiere un matiz aún más intrigante. Los cometas son, en esencia, cápsulas químicas. Están formados por hielo, polvo y una amplia variedad de moléculas orgánicas. En el caso de los cometas locales, se han identificado compuestos como aminoácidos, que son los bloques fundamentales de las proteínas. El hallazgo de estas moléculas en objetos tan primitivos sugiere que los ingredientes de la vida no son exclusivos de la Tierra, sino que pueden estar dispersos por todo el cosmos. En este contexto, Atlas representa una oportunidad única.
No es un cometa que se formó en nuestro sistema solar, sino en otro completamente distinto. Eso significa que trae consigo una receta química forjada bajo condiciones que nunca podremos recrear aquí. Si en su interior se encuentran moléculas orgánicas, entonces estamos ante la confirmación de que la vida podría tener precursores en múltiples rincones de la galaxia. Lo fascinante de la panspermia es que no exige que la vida viajara ya formada de un mundo a otro. Basta con que los ladrillos básicos, aminoácidos, azúcares, nucleótidos, pudieran sobrevivir al trayecto. Los cometas, con su núcleo helado, ofrecen el refugio perfecto para esas moléculas. Durante millones de años podrían viajar protegidas en el interior, soportando las duras condiciones del espacio interestelar. La pregunta inevitable es, ¿podría Atlas estar transportando este tipo de compuestos? Aunque todavía no tenemos una respuesta definitiva, las observaciones con el telescopio James Webb y otros instrumentos han detectado indicios de moléculas de carbono complejas en su coma. No se trata de una confirmación directa de aminoácidos, pero sí de la presencia de los bloques de construcción necesarios para que la química de la vida sea posible. Si lo pensamos en términos más amplios, Atlas sería un mensajero químico, un recordatorio de que la vida, o al menos sus precursores, pueden viajar libremente entre estrellas. Esta visión cambia por completo nuestra percepción del universo. Ya no se trataría de preguntarnos si la vida surgió aquí o allá, sino de aceptar que los ingredientes están en todas partes, listos para encenderse cuando se dan las condiciones adecuadas. Algunos científicos han llegado a sugerir que la panspermia no solo es posible, sino inevitable. En un universo lleno de cometas y meteoritos, es probable que los choques y las expulsiones de material hayan sembrado incontables sistemas con moléculas orgánicas. Atlas, con su origen lejano y su paso por nuestra vecindad, es un ejemplo vivo de este intercambio cósmico. Es cierto que la panspermia todavía no ha sido probada. No hemos encontrado una molécula inequívocamente biológica en un cometa interestelar, pero el simple hecho de que Atlas exista ya es una evidencia de que los sistemas estelares no están aislados. Lo que ocurre en uno puede llegar a otro, y eso en sí mismo ya acerca la idea de que la vida podría ser más común de lo que pensamos. Imaginemos por un momento que Atlas contiene aminoácidos en su núcleo. Eso significaría que en algún lugar de la galaxia, en un disco protoplanetario distante, se produjeron las mismas moléculas que dieron origen a la vida en la Tierra. Y ahora, millones de años después, esos compuestos viajan a través del espacio, cruzan nuestro sistema solar y nos permiten detectarlos. Sería como recibir una carta escrita hace eones en un idioma universal. La química de la vida. La belleza de esta idea es que conecta la ciencia con la filosofía. Nos recuerda que no estamos aislados, que nuestra historia biológica podría estar entrelazada con la de estrellas lejanas, y que cada cometa interestelar, como Atlas, es un puente entre mundos, un recordatorio de que el universo no es un conjunto de islas desconectadas, sino un océano en el que los materiales fluyen y se entremezclan. Incluso desde un punto de vista cultural, la panspermia tiene un poder enorme. Nos invita a ver la vida como un fenómeno cósmico, no solo terrestre, a pensar que los ingredientes que dieron origen a nuestra existencia pudieron haber viajado millones de años antes de encontrar un hogar en la Tierra. Y que ahora, al observar a Atlas, quizá estamos viendo el mismo proceso en acción, con moléculas listas para sembrar otros mundos en el futuro. Por supuesto, la ciencia debe mantener los pies en la tierra. La detección de moléculas orgánicas complejas no es lo mismo que encontrar vida. Los astrónomos lo saben, y son cautelosos al interpretar los datos, pero al mismo tiempo, reconocen que cada descubrimiento acerca la panspermia a una posibilidad tangible. Atlas, con su composición exótica y su origen interestelar, es uno de los candidatos más interesantes para explorar esta hipótesis. En última instancia, lo que Atlas nos enseña es que la vida, o al menos su potencial, podría no estar limitada a un solo planeta ni a un solo sistema. Podría ser el resultado natural de un cosmos en el que los cometas funcionan como semillas, esparciendo moléculas de estrella en estrella. Y aunque todavía no tengamos la prueba definitiva, el simple hecho de que podamos plantearnos esta posibilidad
ya habla del profundo impacto que este visitante tiene en nuestra manera de entender el universo. Cada vez que aparece un objeto interestelar, surge inevitablemente la pregunta: ¿y si no fuera completamente natural? La ciencia trabaja con explicaciones basadas en la física y la química, pero la imaginación humana siempre va un paso más allá. Con Tracy y Atlas no ha sido diferente. Su brillo irregular, su polarización extrema, su resplandor verde y sus posibles fragmentaciones han llevado a algunos a especular: ¿podría tratarse de algo más que un cometa? La comparación con Oumuamua resulta inevitable. Cuando aquel objeto pasó en 2017, sus aceleraciones inexplicables dieron pie a hipótesis atrevidas. Uno de los defensores más conocidos fue el astrónomo Avi Loeb, quien sugirió que podía tratarse de una nave extraterrestre o de un fragmento de tecnología alienígena, como una vela solar impulsada por la radiación estelar. Aunque la mayoría de la comunidad científica consideró que era más prudente pensar en procesos naturales, el debate capturó la atención del mundo. Con Atlas, los paralelismos son evidentes. Tenemos un objeto que no se comporta como los demás cometas. Sus emisiones de dióxido de carbono superan lo normal, libera agua antes de tiempo, refleja la luz de un modo inusual y muestra variaciones de brillo que no siguen un patrón claro. Todo esto, tomado en conjunto, ha llevado a algunos a plantear la posibilidad de que estemos viendo no solo un cometa, sino un artefacto. Por supuesto, la ciencia oficial es cuidadosa. No hay pruebas de que Atlas sea artificial. Todo lo observado puede explicarse, al menos de manera tentativa, por procesos naturales, composiciones químicas distintas, fracturas internas, sublimación desigual de hielos. Pero la idea de que pueda existir otra explicación no se descarta del todo en la mente del público, y a veces incluso entre investigadores que se permiten especular. La razón de fondo es comprensible. La humanidad lleva siglos preguntándose si estamos solos en el universo, y cada anomalía cósmica es vista como una posible pista. Atlas, con su rareza, encaja perfectamente en ese patrón de misterio que alimenta tanto la ciencia como la imaginación. Hay quienes señalan que si una civilización avanzada quisiera enviar sondas interestelares, los cometas serían un disfraz perfecto. Su apariencia natural, su composición helada y su cola brillante los harían indistinguibles de los objetos genuinos. De esa manera, podrían recorrer sistemas estelares sin llamar la atención, recopilando información o simplemente demostrando la capacidad tecnológica de sus creadores. Incluso se ha especulado con que la polarización extrema de la luz de Atlas podría interpretarse como una firma artificial. Aunque la explicación más lógica es que se trata de polvo exótico, algunos imaginan que podría ser el resultado de estructuras diseñadas para manipular la luz. Una especie de paneles o superficies tecnológicas que al reflejar los rayos del sol producen un patrón distinto al natural. En este punto, conviene recordar que la especulación no invalida la ciencia. Al contrario, forma parte de ella. Muchas veces, ideas que parecen descabelladas sirven para ampliar el rango de preguntas que nos hacemos, y aunque lo más probable es que Atlas sea un cometa natural, el hecho de que nos obligue a considerar otras posibilidades ya es en sí un avance intelectual. Además, la fascinación por estas hipótesis conecta con nuestra necesidad de sentirnos parte de una historia más grande. Imaginar que un objeto interestelar pueda ser una nave nos hace reflexionar sobre nuestra propia posición en la escala cósmica. Si hubiera civilizaciones capaces de enviar tales artefactos, significaría que no somos los únicos en explorar y que, en comparación, apenas estamos dando nuestros primeros pasos. Lo cierto es que Atlas seguirá siendo estudiado con rigor científico. Sus espectros, sus curvas de luz y sus imágenes de alta resolución serán analizados hasta el último detalle. Pero en paralelo, la imaginación colectiva seguirá tejiendo narrativas alternativas, algunas basadas en ciencia especulativa y otras en pura fantasía. Esa dualidad entre lo que sabemos y lo que soñamos es parte esencial de cómo la humanidad procesa lo desconocido. Desde una perspectiva más filosófica, podríamos decir que Atlas no necesita ser una nave extraterrestre para cumplir ese papel simbólico. En la práctica ya actúa como un mensajero, no de otra civilización, sino del cosmos mismo. Nos trae preguntas, nos desafía a replantear nuestras certezas y nos recuerda que todavía hay misterios por resolver. Ese es, al fin y al cabo,
el propósito más profundo de la ciencia, mantener viva la curiosidad. Si algún día llegamos a encontrar pruebas claras de vida inteligente más allá de la Tierra, puede que el primer indicio no venga de un cometa como Atlas, sino de señales de radio, de planetas habitables o de restos tecnológicos inconfundibles. Pero mientras tanto, los visitantes interestelares seguirán siendo los protagonistas perfectos de nuestra imaginación. En definitiva, la especulación sobre Atlas como algo más que un cometa es un reflejo de nuestra propia esperanza. Nos muestra cuánto deseamos no estar solos, cuánto anhelamos un encuentro que confirme que el universo es más que estrellas y polvo. Y aunque la explicación natural sea la más probable, el simple ejercicio de preguntarnos, ¿y si fuera una nave?, nos conecta con nuestra esencia humana, la capacidad de soñar. Cada vez que un visitante cósmico llega a nuestro sistema solar, no solo capta la atención de los científicos, también despierta la imaginación colectiva. 3i Atlas, con su resplandor verde y su condición de viajero interestelar, se ha convertido en uno de esos raros fenómenos que trascienden los círculos académicos y penetran en la cultura popular. Su historia ya no pertenece únicamente a la astronomía, también forma parte del imaginario de nuestro tiempo. Desde su descubrimiento, los principales medios de comunicación internacionales han dedicado titulares a Atlas, el cometa verde de otra estrella, el misterioso visitante interestelar o un mensaje cósmico en clave verde, son ejemplos de frases que han circulado por periódicos, revistas y sitios web. Estas portadas, aunque simplificadas, han llevado el nombre de Atlas a millones de personas que, de otro modo, no habrían oído hablar de cometas. Las cadenas de televisión han utilizado imágenes de telescopios para ilustrar sus notas, a menudo acompañadas de gráficos y animaciones que muestran su trayectoria. En redes sociales, los fragmentos de estas noticias se han viralizado, multiplicando el interés. El cometa dejó de ser un tema exclusivo de astrónomos para convertirse en una conversación cotidiana. El fenómeno se intensificó en plataformas como Twitter, TikTok o YouTube, donde usuarios de todo el mundo compartieron sus propias interpretaciones. Algunos crearon animaciones en las que Atlas era representado como una nave interestelar. Otros diseñaron ilustraciones inspiradas en su resplandor verde, comparándolo con esmeraldas flotantes en el espacio. En foros de astronomía amateur, las fotografías obtenidas con telescopios caseros se mezclaban con memes que lo imaginaban como un visitante alienígena con planes secretos. Este tipo de apropiación cultural no es trivial. Nos habla de cómo la sociedad actual procesa los fenómenos cósmicos, no solo como información científica, sino también como inspiración creativa. Atlas, en ese sentido, se ha convertido en un lienzo donde cada quien proyecta sus sueños, temores o fantasías. No han faltado escritores que han aprovechado el misterio de Atlas como punto de partida para relatos de ciencia ficción. Algunos lo imaginan como el preludio de un contacto extraterrestre, otros como una metáfora de lo efímero y lo frágil. Artistas visuales han pintado cuadros y murales con su resplandor verde como protagonista. Incluso se han producido composiciones musicales inspiradas en la idea de un viajero cósmico que cruza el espacio para dejarnos un mensaje. La historia de los cometas siempre ha estado ligada a la cultura. Durante milenios fueron vistos como presagios, como señales de cambio. Hoy los entendemos desde la ciencia, pero su capacidad de inspirar sigue intacta. Atlas no es la excepción. Su rareza lo convierte en un símbolo contemporáneo, mezcla de ciencia y poesía. Un aspecto especialmente notable es el entusiasmo que Atlas ha despertado entre los aficionados a la astronomía. Telescopios en jardines, azoteas o clubes locales han seguido su rastro noche tras noche. Miles de fotografías han sido compartidas en redes, mostrando la coma verdosa y las variaciones de brillo. Para muchos, Atlas fue su primer contacto directo con la observación de un objeto interestelar, algo que hasta hace pocos años parecía imposible. Este fenómeno también ha motivado transmisiones en vivo, en las que observatorios y grupos de divulgación han compartido imágenes del cometa con audiencias globales. En esos eventos, la gente podía comentar en tiempo real, preguntar y maravillarse con la visión de un visitante que venía de más allá de las estrellas. No es exagerado decir que Atlas ha quedado grabado como un símbolo de nuestro tiempo. Al igual que el paso del cometa Halley marcó a generaciones anteriores,
Atlas representa para muchos la primera experiencia de presenciar un objeto de otro sistema estelar. Su rareza, unida a la facilidad con que la información circula en la era digital, ha hecho que se convierta en un fenómeno global. Las conversaciones no se limitan a lo científico. Algunos lo relacionan con temas espirituales, como una señal de conexión con el universo. Otros lo usan como metáfora de la fugacidad de la vida. Un viajero que aparece brevemente y luego desaparece para siempre. En ambos casos, el cometa funciona como espejo de nuestras emociones y pensamientos. Lo más interesante es cómo Atlas ha logrado unir dos mundos que a veces parecen distantes: la ciencia y la cultura popular. Los astrónomos lo estudian con instrumentos de vanguardia, calculando su composición y su trayectoria. Al mismo tiempo, la gente común lo transforma en historias, memes, canciones y pinturas. Y ambos enfoques, aunque diferentes, enriquecen nuestra relación con el cosmos. Desde un punto de vista histórico, esto no es nuevo. Cada gran hallazgo astronómico ha tenido su eco cultural. Galileo apuntó su telescopio a Júpiter y la literatura se llenó de visiones sobre mundos lejanos. El descubrimiento de los primeros exoplanetas en los años 90 inspiró novelas y películas sobre nuevas tierras habitables. Ahora, la llegada de Atlas continúa esa tradición, mostrando que la ciencia nunca viaja sola. Siempre trae consigo un torrente de significados. Cuando dentro de décadas los astrónomos recuerden el paso de 3I Atlas, probablemente lo describan en términos de su composición y su trayectoria. Pero para la sociedad, el recuerdo será más amplio. Se hablará del cometa verde que inspiró canciones, del visitante interestelar que llenó las redes de imágenes, del fenómeno que unió a millones de personas en la contemplación de un mismo misterio. Ese será, quizá, el legado más duradero de Atlas. No solo lo que enseñó a la ciencia, sino lo que despertó en la cultura. Un recordatorio de que el cosmos no es ajeno, sino parte de nuestra historia colectiva, capaz de inspirarnos tanto en los laboratorios como en las conversaciones cotidianas. El paso de 3I Atlas por nuestro sistema solar no solo ha dejado una huella científica y cultural, también ha abierto una ventana hacia el futuro de la astronomía. Los astrónomos saben que no será el último visitante interestelar que veremos. Al contrario, la experiencia de Oumuamua en 2017, de Borisov en 2019 y ahora de Atlas en 2025, confirma que vivimos en un universo dinámico, donde los fragmentos de otros sistemas viajan constantemente. La diferencia es que hoy tenemos la tecnología para detectarlos y estudiarlos con una precisión sin precedentes. Atlas ha demostrado que cada visitante interestelar trae consigo sorpresas inesperadas. Ninguno de los tres que hemos observado hasta ahora se parece al otro. Oumuamua parecía un fragmento extraño, sin coma visible, con una trayectoria difícil de explicar. Borisov se comportó como un cometa clásico, pero con una abundancia inusual de monóxido de carbono. Atlas, en cambio, se ha distinguido por su resplandor verde, su liberación temprana de agua, su inestabilidad en el brillo y su posible fragmentación. Este patrón nos dice algo fundamental. Los sistemas estelares producen cuerpos muy diversos, y cada encuentro nos obliga a ampliar nuestra visión. La astronomía del futuro tendrá que estar preparada para esa diversidad. Los telescopios de rastreo, como el observatorio Vera C. Rubin en Chile, que comenzará a operar pronto, serán claves. Su capacidad para observar grandes regiones del cielo cada noche permitirá detectar visitantes interestelares con mayor frecuencia. Es probable que, en lugar de esperar décadas entre descubrimientos, podamos observar varios en un solo año. Esto transformará nuestra relación con el cosmos. La llegada de Atlas también nos recuerda la importancia de combinar instrumentos. No bastan los telescopios de rastreo. Hace falta la precisión espectroscópica del James Webb, la agudeza del Hubble y la colaboración de cientos de observatorios en todo el mundo. Cada uno aporta una pieza distinta del rompecabezas. El futuro de la astronomía será cada vez más colaborativo, con redes globales de científicos y aficionados trabajando juntos para seguir la pista de estos visitantes efímeros. Pero lo que quizá cambie de manera más profunda es nuestra propia mentalidad. Durante mucho tiempo,
La humanidad pensó en el sistema solar como un espacio aislado, una burbuja donde todos los cuerpos celestes habían nacido de un mismo origen. Ahora sabemos que esa burbuja está atravesada constantemente por fragmentos de otros mundos. Eso significa que la historia de nuestro sistema no se entiende en soledad, sino como parte de una narrativa galáctica mucho más amplia. Atlas nos invita a imaginar un futuro en el que estos encuentros no sean excepcionales, sino parte de la rutina científica. Tal vez, dentro de unas décadas, dispondremos de misiones espaciales capaces de interceptar estos objetos y estudiarlos de cerca. Podríamos enviar sondas que aterricen en sus superficies, tomen muestras y las devuelvan a la Tierra. Eso nos daría acceso directo a materiales que se formaron bajo otras estrellas, algo que hoy solo podemos soñar. El impacto no sería únicamente científico, sino también filosófico. Cada vez que un objeto interestelar atraviesa nuestro cielo, nos recuerda que no estamos solos en la historia cósmica. Hay otros mundos, otros discos de formación, otras estrellas que han producido materiales distintos. Y esos fragmentos llegan hasta nosotros como mensajes escritos en un lenguaje químico que estamos aprendiendo a descifrar. En ese sentido, Atlas no es solo un visitante, es un símbolo del futuro de la astronomía, un futuro en el que el universo se revela como un espacio compartido, lleno de intercambios. Para quienes observan desde fuera del mundo científico, este proceso también tiene un valor enorme. Significa que cada generación podrá presenciar fenómenos que antes parecían únicos. Así como el paso del cometa Halley marcó a quienes lo vieron en el siglo XX, los visitantes interestelares marcarán a las generaciones del XXI y más allá. La diferencia es que cada uno será distinto, cada uno traerá un misterio nuevo. El futuro de la astronomía, guiado por objetos como Atlas, será una mezcla de paciencia y sorpresa, paciencia para seguirlos, para reunir datos con disciplina y rigurosidad, sorpresa porque siempre desafiarán lo que creemos saber. Esa combinación es, en realidad, el motor del conocimiento humano. En última instancia, lo que Atlas nos enseña sobre el futuro es que debemos mantener la mente abierta. No basta con esperar que los cometas se comporten de manera uniforme. Habrá anomalías, habrá comportamientos impredecibles, habrá características que rompan con los modelos previos. Y eso no es un problema, sino una oportunidad. Cada desviación es un recordatorio de que el cosmos es más complejo de lo que imaginamos. Quizá lo más importante sea entender que este es apenas el comienzo. En unos años, cuando los catálogos astronómicos estén llenos de visitantes interestelares, recordaremos a Atlas como uno de los pioneros. El cometa verde que nos obligó a repensar la formación de los sistemas planetarios, que despertó debates sobre la panspermia y que inspiró tanto a la ciencia como al arte. Un viajero que no se detuvo, pero que dejó huellas profundas en nuestra manera de ver el universo. El viaje de Tres y Atlas por nuestro sistema solar es breve, casi efímero a escala cósmica. Pasará unos meses en nuestro vecindario antes de volver a internarse en la inmensidad de la galaxia, siguiendo una trayectoria que nunca más lo traerá de regreso. Y sin embargo, en ese breve encuentro, ha dejado una marca que durará mucho más que su resplandor verde en nuestros cielos. Cada descubrimiento asociado a Atlas es como una pieza añadida a un rompecabezas galáctico. Su abundancia de dióxido de carbono nos recuerda que la diversidad química de los sistemas estelares es mayor de lo que sospechábamos. Su liberación temprana de agua desafía nuestras ideas sobre la actividad cometaria. Su polarización extrema muestra que incluso la luz puede comportarse de formas que no habíamos anticipado. Y sus variaciones de brillo impredecibles y caprichosas nos hablan de la fragilidad de los cuerpos celestes que viajan por millones de años a través del espacio interestelar. Pero más allá de lo científico, Atlas nos ha dado algo aún más valioso, un sentido renovado de asombro. Nos recuerda que el universo es dinámico, misterioso y profundamente bello, que incluso cuando creemos entender las reglas, siempre hay un visitante dispuesto a cuestionarlas. En ese sentido, Atlas no es solo un cometa, es un espejo que refleja nuestra propia curiosidad, nuestra necesidad de hacer preguntas, de mirar hacia el cielo y buscar respuestas. En la historia de la astronomía, habrá un antes y un después de estos primeros objetos interestelares.
Oumuamua abrió la puerta. Borisov confirmó que los cometas de otras estrellas existen, y Atlas nos mostró hasta qué punto pueden ser diferentes. Cada uno de ellos es un capítulo en la nueva narrativa de la astronomía del siglo XXI. Una narrativa en la que ya no solo estudiamos nuestro sistema solar, sino que comenzamos a recibir muestras directas de otros lugares de la galaxia. La huella de Atlas también se extiende a la cultura. Ha sido retratado en imágenes, en relatos de ciencia ficción, en conversaciones que van desde lo científico hasta lo espiritual. Para millones de personas, su resplandor verde ha sido la puerta de entrada a la astronomía, un recordatorio de que el cosmos sigue guardando secretos por revelar. En un mundo saturado de información, Atlas consiguió algo extraordinario: unirnos, aunque fuera por un instante, en la contemplación de un mismo misterio. Y quizá ese sea su mayor legado. No importa si en el futuro confirmamos que su composición es totalmente natural, o si seguimos discutiendo sus anomalías. Lo esencial es que Atlas nos obligó a detenernos, a mirar al cielo y a recordar que vivimos en un universo mucho más vasto que nuestras rutinas diarias. Nos recordó que no somos el centro, sino apenas una parte de una historia mucho mayor. En unos años Atlas se habrá alejado tanto que será invisible para nuestros telescopios. Se perderá entre las estrellas, continuando un viaje que probablemente comenzó hace millones de años y que podría extenderse por millones más. Pero en la memoria de la humanidad quedará como uno de los primeros embajadores interestelares, una voz lejana que cruzó nuestro cielo para dejarnos preguntas que aún seguimos intentando responder. La ciencia seguirá avanzando. Nuevos telescopios descubrirán otros visitantes. Algún día, sondas espaciales interceptarán a estos viajeros y traerán a la Tierra fragmentos de otros sistemas estelares. Cuando eso ocurra, miraremos hacia atrás y recordaremos a Atlas como uno de los pioneros, el cometa verde que nos mostró lo mucho que nos queda por aprender y que encendió la chispa de la curiosidad en millones de corazones. Y mientras tanto, cada vez que pensemos en su resplandor, podremos imaginarlo continuando su travesía, alejándose de nuestro Sol y adentrándose en la oscuridad entre las estrellas. Un viajero solitario, pero también un mensajero, un recordatorio de que el universo está vivo, en movimiento constante, lleno de misterios que esperan ser descubiertos. En última instancia, Atlas no necesita respuestas definitivas para ser significativo. Su valor radica en lo que nos inspira, la humildad de reconocernos pequeños en un cosmos inmenso y la grandeza de atrevernos a explorarlo. Ese es el legado que nos deja, y aunque pronto desaparecerá de nuestra vista, su historia seguirá iluminando nuestras mentes y nuestros sueños mucho después de que su luz se haya apagado en el horizonte.